Hola, querido Ronald, querido Manolo y amigos de Perú y sus alrededores. Sobre el stand-up, mira, lo que pasa es que hay un stand-up que es el stand-up, que es el stand-up de, que nace en Estados Unidos en la década del 50, del 60, del 70 fundamentalmente. Es un stand-up de gente que tiene muchas cosas para decir, es un stand-up de una sociedad que tal vez necesite que haya humoristas que la pongan en jaque, que haya gente que desde el humor quiera pensar y quiera proponer paren el país que me bajo, yo no sigo en esta moral, yo no sigo en esta mentira, o yo quiero desmitificar cosas sobre el país o sobre la sociedad en la que vivo. Eso no está pasando con esa movida que le están llamando el stand-up en América Latina. Yo diría que hay muy pocos stand-uperos reales en nuestro continente. A mí particularmente me gustan como stand-up, como movida stand-up, que yo admire y que considere que están haciendo stand-up. Hay muy pocos. Me atrevería a hablar de Simonetti en Buenos Aires, del maestro Juan de Battisti y la maestra Lisa Gagliano en Córdoba. Hay un grupo que trabajaba en Ciudad de México, en el Foro Shakespeare, dirigido por la maestra Blanca Salcesi, que hacían una cosa que a mí, una propuesta se me parecía mucho a lo que es el stand-up comedy latinoamericano. Pero lo que hacemos en el continente actualmente somos excelentes contadores de anécdotas. Y lo hacemos muy bien. Y yo creo que esto tiene que ver con que en América Latina la movida del stand-up vino mucho de la movida de los cuentacuentos, sobre todo en ciudades como Bogotá, como Lima. Viene mucho de la movida de contar historia, de contar anécdotas. Los latinoamericanos somos muy anecdóticos. Entonces tal vez pudiéramos pensar que lo que se hace en América Latina en este momento, en nuestro continente, es una manera diferente del storytelling, del contar historias, del anecdotizar, si es que existe el término. Pero no creo que estamos haciendo stand-up. Ahora, si tú me preguntas del stand-up de Doug Stanhope, de Sarah Silverman, de los creadores del subgénero como Lenny Bruce, o incluso de lo que hace alguna gente en el club de comedia español como Eva H. o como Luis Piedrahita, yo creo que esa es una manera de hacer stand-up ya un poco ibérica, un poco peninsular, ¿no? Creo que el stand-up latinoamericano le está faltando de verdad, si queremos hacer stand-up, el sentarnos, digamos, en la premisa inquietante y en el querer decir un poco más que revolver lo que el público ya sabe. Si yo llego a hacer chistes que el público se ría de manera sencilla, de manera tranquila, anécdotas que acompañen al público y que los lleven a estar entretenidos, no es stand-up, es algo bueno porque hay gente que lo hace muy bien. Ahí mismo en Lima he visto gente que lo hace muy bien, mujeres y hombres que lo hacen muy bien, pero no es stand-up, es más estructuras anecdóticas muy bien hechas. Como se llega a las cosas, yo creo que sospecho que tal vez lo que más me gustaba cuando chiquito era los payasos y el circo, me gustaba mucho. La cosa que más me ponía a vibrar, digamos, en el mundo artístico era cuando llegaban los circos a mi pueblo, un pueblo de pescadores en Cuba, y llegaban los circos y me gustaba mucho el oficio del payaso. Pensé de niño que ese podía ser uno de los oficios. Luego la vida te va llevando por muchas cosas. Estuve en grupos de teatro en la Casa de la Cultura de mi pueblo. Además de los grupos de teatro, pues terminamos haciendo comedia. Tuve un maestro de teatro que se llamó Alberto Gómez en Yaguajay, en el pueblo donde nací. Y Alberto Gómez nos llevaba siempre, siendo muy jovencitos, a la comedia musical. Y me encantó. Digamos que como espectador, tal vez lo que más me gusta como espectador es la comedia musical. Vas a dar a esto porque llegas ya cuando estaba en época de los últimos años del colegio, para entrar a la universidad, la pasión eran los idiomas, pensé que iba a estudiar idiomas, o que tal vez algo que tuviera que ver con entrenamiento deportivo, con cultura física, pero no fueron los idiomas.
Cuando estaba como en segundo año de la carrera de agronomía en la ciudad de La Habana, fui a ver un festival, supuestamente un festival universitario de humor en un coliseo grande, y vi cosas absolutamente indeseables, del peor gusto estético, peyorativos, soeces, y dije, no sé, me dije, yo puedo hacer otro humor, o sea, si ese es el humor que se está haciendo, si ese es el humor universitario en este momento, pues yo creo que no, yo creo que puedo proponer otro tipo de humor. Y me fui para el ISCA, Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana, donde estudiaba en ese momento, y creé un grupo que se llamó Iscarados, o lo creamos con un grupo de amigos, ¿no? Y con Iscarados empezamos a rodar por el ambiente universitario de Cuba, estuvimos en muchas ciudades, haciendo un humor que intentaba ser un poquito más... A mí no me gusta el término de humor inteligente, pero está muy en boga ahora en la coyuntura de que murió Marcos Mustó. ¿Quiénes me gustan a mí? Pues a mí me gusta mucho, lo saben ustedes, el trabajo de la maestra Cata Guzmán en Bogotá cuando se le ve en vivo, porque viste que le toca a veces grabar para Comedy Central o para un canal de televisión nacional en Colombia, y no puedes hacer casi nunca en las estructuras o en los espacios televisivos que son estructuras de poder, no puedes hacer un stand-up verdadero. Casi nadie que llega a televisión, a un medio televisivo grande, puede hacer un stand-up totalmente stand-up puro, porque los espacios televisivos no permiten eso, porque ellos hacen parte de las estructuras de poder que son de alguna manera los fines que cuestionan el stand-up. ¿Cómo ha cambiado el humor? No, el humor no cambia, porque el humor es una manifestación del pensamiento, o está en la parte del pensamiento del ser humano, y no cambia, ni siquiera madura. El humor o necesita muchos décadas y cientos de años para que cambie. Lo que sí ha cambiado, digamos, es la manera de empacarlo, en la manera de, sí, de ofrecerlo, porque los canales comunicativos han cambiado, las redes sociales y esto que llaman influencers hoy en día proponen que sean ideas cortas, ideas concisas. Viste que este humor de los memes que le gusta a la gente joven es humor de dos ideas que se cruzan, una idea que viene, otra que se cruza, un apoyo en imagen y ya. Y sí es humor porque no hay puesta en escena. Eso es humor. Entonces no cambia el humor, lo que ha cambiado son los transportadores y los soportes comunicativos desde donde se está exponiendo el humor. Pero si vas al teatro, vas a seguir viendo propuestas como Monty Python o como Les Luthiers, a veces no tan afortunada, a veces no tan famosa, pero lo que hace Alexis Valdés, por ejemplo, en la Mega TV, o lo que hace Radiopatía en México, o lo que hace el propio Simonetti para los medios alternativos. Hablo puntualmente para YouTube, pero propuestas largas, propuestas de 13 minutos, de 15, de 17. Hablo de Fede Simonetti en Buenos Aires. Para mí siguen siendo propuestas humorísticas sólidas y profundas y grandes, con muchas posibles lecturas. Mira, tomemos por ejemplo el oficio representado en un comediante que tú y yo conocemos, que es el maestro Diego Vignolo de Uruguay. Diego Vignolo viene de la murga. La murga es una expresión muy abierta, muy grande, donde se baila, se canta, se compone, pues se escriben textos humorísticos, rimados, y además se toca el instrumento, un instrumento. Que hay siempre tamborileros, ¿no? Entonces, cuando alguien que viene de la hamburga llega a un taller con Angelini hace 10 años, con el maestro Angelini, en Montevideo, arranca haciendo un stand-up que tiene las mismas estructuras que te digo, estructuras de contar chistes, de empatarlo más o menos ingenioso, de cualquier tema, pero después van madurando tu manera de decir. Cuando uno mira al Diego Vignolo de hace 8 años, al Diego Vignolo que vio hace un mes, ya la maduración es total, y está viendo hoy en día a un maestro del stand-up latinoamericano, yo quería, para mí la figura tal vez cimera del stand-up latinoamericano del momento. El humor no cambia es el entrenamiento, cambia es la capacidad de visión, de observación, de sagacidad y las herramientas para el acting y las posibilidades expresivas que va logrando en el camino el humorista o comediante. ¿Qué debe tener un comediante? Me preguntan ustedes. No, depende, porque
Para mí el comediante es una palabra muy abierta, en tanto es abierta el género comedia. El género comedia tiene más de 150 subgéneros. Entonces un comediante por lo menos debería saber tocar instrumento, debería saber escribir, debería saber bailar o trabajo de expresión corporal fino, entrenado. Debería haber hecho algo de comedia musical, algo de puesta en escena, algo de audiovisuales. Debería saber monologuear, debería saber hacer personajes, varios personajes. O sea, un comediante es un denominativo o una clasificación muy abierta, muy grande. Pero creo que te refieres a qué debería tener un stand-upero. Un stand-upero debería tener seriedad, capacidad de observación, entrenar las herramientas expresivas con que va a comunicar eso que ha sido capaz de observar. Debe tener constancia y debe tener voz propia. O sea, valor diferencial en lo que están diciendo, en lo que está diciendo y en lo que está planteando frente a un auditorio. Y una cosa que a veces se nos va de la mano es tener capacidad de escucha, porque aunque el stand-upero está hablando y el público aparentemente está en silencio, el silencio del público es parte de una conversación. El stand-upero plantea una premisa, la premisa va a la escucha del público, el público la aprueba, la desaprueba, la comparte o diverge de ella, pero el stand-upero tiene el deber de exponer algo que ponga a mover la mente del espectador. Por eso yo a veces digo que más que stand-up comedy, tal vez el subgénero debió llamarse stand-up humor. O sea, porque el subgénero del stand-up comedy se mueve mucho más en el campo de la idea que en el campo de la puesta en escena. No hay personaje, hay personalidad escénica. No hay conflicto, hay elementos conflictuales. No hay contraposición de dos personajes en lucha. Hay el personaje con sus propias luchas y con sus premisas llevadas, digamos, a una exaltación extrema. Entonces por eso yo digo que lo que más debe tener es capacidad de escucha y capacidad de conversa y voz propia. El stand-upero tiene que tener que decir, tiene que saber tomar posición o posiciones frente a los temas que escoge, que ojalá no sean muchos, ojalá sean muchas veces los mismos temas con muchas posiciones o muchas miradas para con el mismo tema. Ahí vamos. Sobre gente que uno admira o que lo influenciaron. Mira, yo crecí en Cuba en un momento de oro del humor escénico. En ese momento estaba el Conjunto Nacional de Espectáculos, liderado por Virulo, que estrenaba espectáculos permanentemente y giraba por todo el país. Estaba La Seña del Humor de Matanzas, dirigida por ese genial Pepe Pelayo, y además secundado por Aramis Quinteros, que eran genios. En el Conjunto Nacional de Espectáculos, además de Virulo, estaba la maestra Carmita Ruiz, Silita Santana. Había muchas estrellas que cultivaban un humor. Era una época en que el humor cubano tenía que ser, primero que todo, un humor con ideas muy finas, eran compañías que se exigían en cuanto al contenido. Luego, en cuanto a que la puesta en escena fuera estéticamente muy plausible, y además gente que trabajaba muy duro para hacer puestas en escena de alta calidad. Y a mí me tocaba ver eso cuando chiquito. En Cuba veníamos además de los shows de Tres Patines. En la radio, en el día, había un programa radial diario que en mi casa escuchaba mucho, que se llamaba Alegría de Sobremesa, que era la historia de Paco y Rita. Y Rita era un personaje delicioso, una mujer con una sagacidad para generar situaciones humorísticas alrededor de ella. Luego, cuando ya empiezas a trabajar profesionalmente en esto, descubres que si observas a Chaplin, que si observas a Cantinflas, a Buster Keaton, que si te encuentras con Monty Python, que si te cruzas a Lelutier en el camino, vas a aprender mucho. No digo que me influenciaron, porque decir que uno fue influenciado por Monty Python o por Buster Keaton es muy pretencioso, pero si lo observas y quieres aprender de lo que hacen ellos, de lo que suelen hacer ellos. Y luego descubres cosas ya muy especiales y muy particulares, de alto quilate estético, como el cine de Jacques Tati. En cuanto a libros, pues después de La risa de Henri Bergson o El chiste y su relación con el inconsciente de Freud, que no lo recomiendo mucho, este último no es un libro que yo considere de mucha calidad. Es muy enredado, digamos, para un comediante de cancha. No es un libro que nos aporte demasiado a los comediantes. Pero si te encuentras con Cómo orquestar una comedia de John Burhouse,
o te encuentras con prontuario de comediantes y vas descubriendo que existe mucha literatura. Uno cree que existe poca literatura, pero existe mucha literatura. Theodore Lips, Herman Hesse, y vas encontrando muchas cosas que sí hablaron del humor. Lo que pasa es que era gente que sus campos de estudio eran más amplios que el propio humor. ¿Qué va a pasar con los comediantes en la coyuntura del COVID? No sé, eso es imposible de saber. Lo que toca es trabajar, crear, hacer una espera activa, o sea, aprovechar estos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses de encierro para hacer mucho trabajo creativo, para crecer, hacer una espera activa. Una espera activa es esperanza. Pues estoy haciendo mientras espero. ¿Qué va a pasar? No sé, no va a cambiar mucho. Va a haber cambio en el primer año y medio, pero después volveremos. Recuerda que hubo pandemia en 1918 y en 1922 ya Buster Keaton, el gordo Faria Abercrombie y todos los comediantes norteamericanos a la sazón estaban haciendo todas las cosas normal. No se viene un cambio grande, se viene una espera larga, no un cambio grande.